México no es solo playas conocidas o ciudades llenas de gente. Es un país donde el paisaje puede cambiar por completo en cuestión de horas, donde un mismo territorio puede pasar de selva húmeda a desierto seco, sin una transición evidente, donde el color del agua no depende del cielo, sino de lo que ocurre debajo de la superficie, y donde algunas formaciones que parecen estáticas en realidad son el resultado de procesos que llevan miles o millones de años ocurriendo. Pero lo más interesante no es cada lugar por separado, es que todos existen dentro del mismo país, y entender eso requiere algo más que mirarlo rápido. México es uno de los países con mayor diversidad geográfica del mundo. Su ubicación entre dos océanos y su actividad tectónica explican gran parte de esa variedad, pero no todo se entiende solo con geografía. Hay lugares que dependen del clima, otros de procesos químicos invisibles, y otros de decisiones humanas que todavía hoy generan preguntas. Algunos paisajes tardaron millones de años en formarse, otros cambiaron en cuestión de décadas, y algunos siguen transformándose en este mismo momento. Este recorrido no es solo visual, es una forma de entender por qué estos lugares existen y por qué no se comportan como esperarías. La laguna de Bacalar está ubicada en el sur de Quintana Roo, muy cerca de la frontera con Belice, y es conocida como la Laguna de los 7 colores. No es un nombre simbólico. Es una descripción bastante precisa de lo que ocurre en su superficie. El agua cambia de tonalidad constantemente, pero no hay divisiones claras entre esos colores. No hay líneas, no hay bordes definidos. El cambio es progresivo. Esto ocurre por una combinación de factores. El primero es la profundidad. Hay zonas donde el agua apenas cubre el fondo, y otras donde supera los 30 metros. El segundo es la composición del suelo. El fondo está formado por arena blanca y por estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras vivas extremadamente antiguas. Se consideran de las primeras formas de vida del planeta, y todavía existen aquí. Estos organismos modifican la composición química del agua y afectan directamente la forma en que la luz se refleja. Por eso el color cambia incluso cuando el agua está completamente quieta. En días sin viento, la superficie se vuelve completamente lisa y el reflejo elimina el horizonte. Ese momento genera una sensación poco habitual, porque el cerebro pierde referencias visuales. Y cuando eso ocurre, la profundidad deja de ser evidente. No es un efecto visual intencional, es una consecuencia directa de cómo funciona ese entorno. Ciudad de México es una de las áreas urbanas más grandes del mundo. Su zona metropolitana supera los 20 millones de habitantes, pero lo que realmente la hace particular no es solo su tamaño, es el terreno sobre el que está construida. La ciudad se levantó sobre el antiguo lago Texcoco, un sistema de lagos que ocupaba gran parte del valle. Cuando este sistema fue drenado, el suelo quedó compuesto por sedimentos blandos, y eso genera un fenómeno constante. La ciudad se hunde, no de forma uniforme. Algunas zonas descienden varios centímetros cada año. Esto provoca inclinaciones en edificios, deformaciones en calles y ajustes constantes en la infraestructura. Pero aún así, la ciudad sigue creciendo. Tiene uno de los sistemas de transporte más extensos de América Latina y una actividad constante que no se detiene. Además, conviven distintas capas históricas. Debajo de construcciones modernas hay restos de Tenochtitlán, la antigua capital mexica. Eso significa que en un mismo punto
coexisten estructuras separadas por siglos. Y esa superposición no es algo común en la mayoría de las ciudades del mundo. Es una ciudad que no solo crece hacia arriba, sino que también acumula historia hacia abajo. Hierve, el agua está en Oaxaca, y a primera vista parece una cascada activa. Pero no lo es. Es una formación mineral. El agua en la zona contiene carbonato de calcio. Cuando fluye por la superficie, va dejando depósitos minerales. Con el paso del tiempo, estos depósitos se acumulan y terminan solidificándose. Este proceso tomó miles de años y creó estructuras que imitan el movimiento del agua, pero sin movimiento real. El flujo actual es mínimo. No alcanza para generar una cascada activa. Desde lejos, la ilusión funciona. La forma engaña. Pero al acercarse, la textura lo cambia todo. La superficie es rugosa, irregular, fragmentada. Nada fluye. Y ahí es donde aparece la contradicción. Porque lo que ves sugiere movimiento, pero el material confirma lo contrario. Es un ejemplo claro de cómo la percepción puede fallar. Cuando la forma y la función no coinciden. Cancún está en el Caribe mexicano y es uno de los destinos turísticos más importantes del continente. Pero su característica más reconocible es el color del agua. El tono turquesa no depende directamente del cielo. Se debe a la composición del fondo marino. La arena está formada por fragmentos muy finos de coral y conchas. Estos materiales reflejan la luz solar de forma uniforme. Y eso genera ese color tan intenso. Además, la poca profundidad en muchas zonas permite que la luz llegue fácilmente al fondo. Eso refuerza el efecto. La zona hotelera está construida sobre una barra de arena. En algunos puntos, no supera los 400 metros de ancho. De un lado está el mar Caribe y del otro, la laguna Nichupté. Dos sistemas completamente distintos, separados por una franja muy estrecha. Eso condiciona todo, desde la planificación urbana hasta la distribución de servicios. Es un espacio donde cada metro cuenta y donde el entorno natural define completamente la estructura humana. El Cañón del Sumidero está en Chiapas y es una de las formaciones geológicas más imponentes del país. Sus paredes alcanzan hasta 1000 metros de altura. Fueron formadas por la erosión del río Grijalva durante millones de años. Desde arriba, es posible entender su forma general, pero desde dentro, la percepción cambia completamente. El cielo se reduce a una línea, las paredes parecen cerrarse, el sonido se amplifica, el eco se multiplica, y eso altera la forma en que se percibe el espacio. Además, la vegetación crea contrastes constantes. Zonas completamente verdes, junto a superficies de roca desnuda. El recorrido por el río no permite ver el cañón completo, solo fragmentos, y eso obliga a reconstruir el entorno mentalmente. Nunca ves el lugar completo de una sola vez. Siempre lo vas entendiendo por partes. Las coloradas están en la costa de Yucatán y son conocidas por el color rosado de sus aguas. Este fenómeno tiene una explicación biológica. El agua tiene una alta concentración de sal y en ese ambiente viven microorganismos específicos. Entre ellos, la microalga Dunaliella salina. Produce pigmentos rojizos como mecanismo de protección frente a la radiación solar. Cuando estos organismos aumentan en número, el agua cambia de color, pero no es constante. Depende del clima, de la evaporación
y de la intensidad del sol. En días nublados, el color puede ser tenue, y en días soleados, se vuelve mucho más intenso. Esto hace que el lugar no tenga una apariencia fija. Puede cambiar significativamente en pocas horas, y eso rompe la idea de un paisaje estático. Las grutas de Tolantongo están en el estado de Hidalgo y son conocidas por sus aguas termales. El agua proviene de corrientes subterráneas. Se calienta debido a la actividad geotérmica y emerge con temperaturas constantes durante todo el año, entre 35 y 38 grados. El contraste es inmediato. El entorno puede ser frío, pero el agua se mantiene caliente. Además, contiene minerales, principalmente carbonatos. Eso le da ese tono azul característico. No es completamente transparente. Tiene una ligera opacidad, y eso le da más presencia visual. Las pozas naturales se forman de manera irregular, siguiendo la forma de la montaña. No hay simetría, no hay patrones repetidos, y eso refuerza la sensación de que el lugar no fue diseñado. Simplemente se formó así, como resultado de procesos naturales acumulados durante mucho tiempo. Las cascadas de agua azul están en Chiapas, y su color es lo primero que llama la atención. Ese tono turquesa no es constante, depende directamente de lo que esté ocurriendo en el agua. Cuando el flujo es moderado, el carbonato de calcio se mantiene en suspensión, y eso hace que la luz se disperse de forma particular, generando ese color intenso. Pero en temporada de lluvias, todo cambia, el caudal aumenta, la corriente se vuelve más fuerte y arrastra sedimentos desde zonas más altas. El agua se vuelve más pesada, más densa, y el color desaparece. Se transforma en un tono marrón, mucho más opaco. Eso cambia completamente la percepción del lugar. Lo que antes parecía calma pasa a sentirse como fuerza, y ese contraste ocurre en el mismo sitio. Dependiendo del momento en que lo veas, no es un paisaje fijo, es un sistema que responde constantemente a su entorno. Cabo San Lucas está en el extremo de Baja California Sur, y su formación más reconocible es el Arco de Piedra, una estructura natural creada por la erosión del mar. Pero lo más importante no es solo su forma, es su ubicación. Marca el punto donde se encuentran dos masas de agua, el Océano Pacífico y el Golfo de California. Cada uno con características distintas, temperaturas diferentes, corrientes distintas y comportamiento distinto del oleaje. Ese encuentro genera un entorno cambiante. El agua puede variar en pocos metros, en color, en movimiento, en intensidad. Y en medio de todo eso, el arco, recibiendo el impacto constante del mar. Durante siglos, resistiendo sin desaparecer. No es solo una forma llamativa, es el resultado visible de un proceso continuo que sigue ocurriendo hoy. El Nevado de Toluca es un volcán extinto, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, el entorno cambia completamente. El aire es más delgado, la cantidad de oxígeno disminuye, y el cuerpo lo percibe de inmediato. La respiración se vuelve más rápida, el movimiento más exigente. Cada paso requiere más esfuerzo. Dentro del cráter hay dos lagunas, conocidas como el Sol y la Luna.
El contraste entre el agua y la roca volcánica es evidente. Pero lo más relevante no es solo visual, es la experiencia física del lugar. El frío es constante, el viento puede ser intenso y el silencio es más marcado. No es solo un paisaje, es un entorno que modifica la forma en que el cuerpo responde, y eso cambia completamente la manera de percibirlo. La Peña de Bernal está en Querétaro y es uno de los monolitos más grandes del mundo. Se formó hace más de 10 millones de años, a partir de actividad volcánica. Con el paso del tiempo, la erosión eliminó el material más blando y dejó expuesta esta estructura. Se eleva más de 400 metros y domina completamente el entorno. El pueblo a su alrededor pierde escala. Todo parece pequeño en comparación, pero hay algo más. La superficie de la roca no es uniforme. Tiene grietas, texturas, cambios de color, que muestran el paso del tiempo. No es una estructura perfecta, es el resultado de un proceso largo y continuo, y eso la vuelve más difícil de interpretar, porque no hay un punto único desde donde entenderla. Solo se puede observar por partes. El volcán Paricutín nació en 1943, en el estado de Michoacán, y lo más llamativo es que su origen fue presenciado. Un agricultor notó cómo la tierra comenzaba a deformarse. Horas después, se abrió una grieta y comenzó a salir lava. En pocos días, ya era visible como volcán. En un año, superó los 400 metros de altura. La erupción duró casi 9 años y cubrió pueblos completos, pero dejó rastros, como la iglesia de San Juan Parangaricutiro, parcialmente enterrada por la lava. Solo una parte de la estructura sigue visible. El resto quedó atrapado bajo la roca. Este evento es uno de los pocos casos documentados donde se puede observar el nacimiento de un volcán desde el inicio. No es historia antigua, es un proceso geológico ocurrido en tiempo reciente. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Llegó a tener más de 100,000 habitantes, en una época donde eso era excepcional. Está organizada alrededor de un eje principal, la Calzada de los Muertos, que conecta sus estructuras más importantes. La Pirámide del Sol supera los 60 metros de altura y durante siglos fue una de las más grandes del mundo. Pero lo más importante no es solo el tamaño, es la precisión. Las construcciones están alineadas con fenómenos astronómicos, siguen patrones geométricos complejos y mantienen proporciones consistentes. Todo esto fue logrado sin tecnología moderna, sin herramientas avanzadas, sin registros escritos claros sobre cómo lo hicieron. Además, la ciudad fue abandonada antes de la llegada de los aztecas, y cuando ellos la encontraron, ya era un lugar antiguo. Eso añade otra capa de misterio, porque no solo es difícil entender cómo se construyó, también lo es entender por qué fue abandonada. Es un lugar donde lo visible es solo una parte de la historia. Chichén Itzá está en la península de Yucatán y es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. La pirámide principal, conocida como el Castillo o Templo de Kukulcán, tiene una estructura que responde directamente al tiempo. Cuenta con 365 escalones, uno por cada día del año. Pero ese es solo el nivel más básico. Lo realmente importante
es su relación con el sol. Durante los equinoccios, la luz genera sombras en la escalinata. Estas sombras crean la ilusión de una serpiente descendiendo, una figura que se conecta visualmente con la cabeza esculpida en la base. Este efecto no es casual, es el resultado de cálculos precisos, de una observación constante del movimiento solar. Los mayas desarrollaron conocimientos avanzados en astronomía y los integraron directamente en la arquitectura, no como decoración, sino como parte del funcionamiento del lugar. Además, la acústica también presenta particularidades. Al aplaudir frente a la pirámide, el eco regresa con un sonido similar al canto de un ave. Esto no es completamente comprendido, pero demuestra que el diseño va más allá de lo visual. Lo más sorprendente es que todo esto sigue ocurriendo hoy, siglos después, sin modificaciones, exactamente como fue construido. Eso cambia la forma de interpretarlo, porque deja de ser solo una ruina y pasa a ser un sistema que sigue funcionando. Después de recorrer todos estos lugares, hay algo que se vuelve evidente. México no puede resumirse en una sola imagen. No es solo playa, no es solo ciudad, no es solo historia. Es una combinación de sistemas distintos, cada uno con sus propias reglas. Algunos se entienden rápido, otros requieren contexto, y otros simplemente aceptar que funcionan de otra manera. Pero todos tienen algo en común. Obligan a mirar distinto. Y cuando eso pasa, el lugar deja de ser solo un paisaje y se convierte en algo que realmente entendés. No porque lo hayas visto, sino porque ahora sabes por qué es así. Y eso cambia completamente la experiencia.